Millonario. Es humillado en negociación, pero la empleada lo venga con una habilidad increíble. Ernesto Javier Ramírez sentía que sus manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura frente a los tres ejecutivos que se reían abiertamente de su confusión. La negociación, que debería salvar su empresa de 30 años, se había convertido en el momento más humillante de su vida. «Miren, muchachos, el viejito ni siquiera entiende mandarín y quiere hacer negocios con China», se burló Alejandro Mendoza, el más joven de los ejecutivos, haciendo que los otros dos rieran aún más fuerte. Ernesto Javier tragó su orgullo herido. A sus 65 años había construido un imperio en la exportación de café, pero la crisis económica y la competencia internacional estaban asfixiando sus negocios. Aquella reunión en el penthouse del edificio más lujoso de Ciudad de México representaba su última oportunidad de conseguir un contrato de 5 millones de pesos con importadores chinos. «Papá, tal vez sea mejor aceptar lo que sea que ofrezcan», susurró Daniela, su hija de 35 años, abogada egresada de la UNAM. Ella estaba sentada a su lado, visiblemente incómoda por la situación. Desde un rincón de la sala, Elena Morales servía café en silencio. La joven de 25 años trabajaba como empleada doméstica en la mansión de la familia Ramírez desde hacía apenas 6 meses. Sus ojos oscuros observaban cada detalle de la negociación, especialmente los documentos esparcidos sobre la mesa de vidrio. «Señor Ramírez», dijo Miguel Wong, el líder de los ejecutivos chinos, en un español cargado de acento, «el contrato está muy claro. Son términos estándar para exportaciones». Ernesto Javier miró los papeles llenos de caracteres chinos. Había contratado a un traductor, pero el hombre no se presentó a última hora alegando problemas familiares. Los ejecutivos mexicanos insistieron en que podían traducir todo perfectamente. «Es simple, don Ernesto», dijo Roberto Hernández, el segundo ejecutivo, golpeando las manos sobre la mesa. «Usted entrega el café, ellos pagan. Así de básico. Pero me gustaría entender cada cláusula», insistió Ernesto Javier, pasando la mano por su cabello canoso. Los tres ejecutivos mexicanos intercambiaron miradas de impaciencia. Javier Gutiérrez, el tercer hombre, puso los ojos en blanco. «Señor Ramírez, con todo respeto, pero está siendo muy desconfiado. Ellos son socios serios». Elena siguió sirviendo café, pero sus oídos captaron cada palabra. Lo que nadie sabía era que ella había crecido en la zona rosa de Ciudad de México, criada por una familia china que la adoptó informalmente cuando tenía apenas 8 años. Hablaba mandarín con fluidez, además de cantonés y otros dialectos. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, no olvide darle like y, sobre todo, suscribirse al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando, mientras se acercaba a la mesa para recoger las tazas vacías, Elena logró echar un vistazo a los documentos. Su sangre se heló. Los caracteres tradicionales revelaban algo completamente diferente a lo que le estaban explicando. No era un simple contrato de exportación, era una transferencia completa de la empresa, incluyendo todas las propiedades de la familia. «Entonces, señor Ramírez», presionó Alejandro, «vamos a firmar ya. Nuestro tiempo es valioso. La presión psicológica estaba funcionando». Ernesto Javier se sentía pequeño, como si realmente fuera un viejo anticuado que no podía seguir el ritmo de los tiempos modernos. Había comenzado la empresa con sus propias manos, cargando sacos de café, y ahora se sentía perdido en ese mundo de contratos internacionales complejos. «Papá, ¿puedo intentar leer?», ofreció Daniela, extendiendo la mano hacia los papeles. «No se preocupe, doctora», interrumpió Roberto quitando los documentos. «Esto es cosa de importación. Lo legal no es nuestro campo, ¿verdad?». Daniela se sintió ofendida, pero no quiso crear más tensión. Sin embargo, notó cómo los ejecutivos parecían nerviosos cuando alguien intentaba acercarse a los contratos.
Elena necesitaba actuar rápido. Fingiendo tropezar, derramó café sobre una parte de los documentos. ¡Ay, perdón!, exclamó corriendo a buscar trapos para limpiar. ¡Qué torpe soy! ¡Cuidado, muchacha!, gritó Javier nervioso. Esos papeles son importantes. Mientras limpiaba el café, Elena le susurró rápidamente a Ernesto Javier. Señor, hay algo muy mal en esta traducción. No firme nada. Ernesto Javier la miró sorprendido. La joven empleada siempre había sido discreta y educada. ¿Por qué arriesgaría su trabajo para advertirle? ¿Qué quieres decir?, murmuró él. Después le explicó. Pida leer todo con calma. Invente cualquier excusa, dijo Elena, aún fingiendo limpiar. Oye, ¿qué pasa aquí? Alejandro se levantó impaciente. Solo es café derramado. Ustedes saben que prefiero analizar todo con cuidado, dijo Ernesto Javier ganando tiempo. ¿Puedo llevarme los documentos a casa esta noche? Imposible, exclamó Miguel Wong. Tenemos vuelo. Mañana temprano. Es ahora o nunca. La presión aumentó. Los ejecutivos comenzaron a hablar de cómo otras empresas estaban interesadas en el mismo contrato, de cómo Ernesto Javier estaba perdiendo la oportunidad de su vida. Señor Ramírez, dijo Roberto adoptando un tono más amenazante, el mercado ya sabe que su empresa tiene problemas. Si esta negociación se filtra y sale mal, su reputación empeorará. Daniela notó el cambio de tono y empezó a sospechar. Como abogada, estaba acostumbrada a identificar presiones indebidas en negociaciones. Papá, tienes derecho a leer todo antes de firmar, dijo con firmeza. Doctora, usted no entiende de comercio exterior, replicó Javier. Esto es diferente al derecho civil. Elena sintió que la tensión crecía. Debía encontrar cómo revelar lo que había descubierto sin exponer su habilidad para leer chino. Aún no confiaba del todo en la familia Ramírez. Había aprendido a ser cautelosa tras malas experiencias. En un descanso para ir al baño, Elena logró fotografiar algunas páginas del contrato con su celular viejo. No era un teléfono común, lo había modificado para grabar conversaciones, una precaución que tomó tras ser engañada en trabajos anteriores. Al regresar, escuchó a Miguel Wong hablar en mandarín por teléfono. Sus palabras hicieron hervir la sangre de Elena. Sí, el viejo está cayendo en la trampa. Para mañana toda la empresa será nuestra. Es muy orgulloso para admitir que no entiende chino. Elena disimuló, pero los recuerdos dolorosos de su pasado volvieron. Había confiado antes y la traicionaron. Recordó cuando trabajaba como traductora freelance y un cliente no le pagó meses de trabajo, o cuando intentó ayudar a una familia china con documentos y la acusaron de robo. Pero esta vez era distinto. Ernesto Javier siempre la trató con respeto. Cuando llegó a la casa deprimida y desconfiada, él nunca hizo preguntas invasivas. Le pagaba a tiempo, la ayudó cuando enfermó e incluso dejaba que llevara a su madre a comer los domingos. Señor Wong, dijo Ernesto Javier, volviendo a la mesa, ¿puedo pedirle a mi hija que revise rápido? Es abogada. Claro, claro, respondió Miguel, pero sus ojos mostraron irritación. Pero no hay mucho tiempo. Daniela tomó los documentos e intentó descifrar algo. Sin entender chino, notó inconsistencias en el formato y los números. Papá, aquí hay valores que no coinciden con lo que explicaron, dijo señalando una sección. Ah, son impuestos aduanes, explicó Roberto rápido. Cosa técnica. Elena sabía que mentían. Esos números se referían a las propiedades que serían transferidas. Ya no podía quedarse callada. Disculpen, dijo ella fingiendo sentirse mal. ¿Puedo salir a tomar un poco de aire? Claro, dijo Ernesto Javier preocupado. ¿Te sientes bien? Solo un poco mareada, mintió Elena saliendo de la sala. Necesitaba un plan. No podía simplemente revelar que hablaba chino. Eso generaría muchas preguntas sobre su pasado que no estaba lista para responder.
pero tampoco podía quedarse quieta viendo cómo engañaban a Ernesto Javier. En el pasillo, Elena llamó a su teléfono de casa y dejó un mensaje en mandarín, grabando su propia voz, traduciendo las partes más importantes del contrato. Después, regresó a la sala. «Señor Ramírez», dijo ella cuando encontró la oportunidad, «¿podría prestarme su celular? El mío no tiene batería y necesito llamar a mi mamá». «Claro, Elena». Él le entregó el aparato. Elena rápidamente envió un audio de su celular al de él. Luego borró el historial de llamadas. «Listo, gracias», le devolvió el teléfono. Unos minutos después, el celular de Ernesto Javier sonó. «¿Aló?», contestó él. «No hay nadie en la línea. Debe ser una broma», dijo Alejandro impaciente. «Volvemos a los negocios». «Espera, hay un mensaje de voz». Ernesto Javier activó el altavoz sin pensar. La voz de Elena en mandarín fluido resonó en la sala, traduciendo las cláusulas reales del contrato. Había grabado todo en chino para que Miguel Wong entendiera que alguien había descubierto el engaño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel Wong palideció. Los tres ejecutivos mexicanos se miraron nerviosos. «¿Quién es esta mujer?», preguntó Miguel en chino, olvidando dónde estaba. «Acabas de hablar en chino», observó Daniela desconfiada. «Pensé que solo hablabas español». Yo, Miguel tartamudeó. Ernesto Javier miró a Elena, que estaba quieta en un rincón de la sala con la mirada baja. «Elena, ¿entiendes chino?». Ella respiró hondo. Ya no había forma de... «Sí, señor, y ellos están intentando robarle todo. La bomba había estallado. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides darle like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando...». «Esto es ridículo», gritó Roberto levantándose. «¿Van a creerle a una empleada doméstica? Una empleada que habla mandarín mejor que ustedes traducen», replicó Daniela, finalmente entendiendo la situación. Miguel Wong mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Debe haber algún malentendido». «No hay ningún malentendido», dijo Elena por primera vez con firmeza. «El contrato dice que el señor Ernesto Javier está transfiriendo no solo la empresa, sino también su casa, sus autos, sus cuentas bancarias, todo». «¿Estás loca?», protestó Javier. «¿Cómo sabría una empleada doméstica leer contratos internacionales?». Elena respiró profundo. Era hora de contar al menos parte de la verdad. «Porque no soy solo una empleada doméstica. Soy licenciada en letras, con especialización en lenguas orientales por la UNAM. Trabajé 5 años como traductora oficial antes de que algunas cosas salieran mal en mi vida». Ernesto Javier la miró con nuevos ojos. La joven discreta que limpiaba su casa desde hacía 6 meses era en realidad una profesional calificada. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó él. Elena dudó. «Porque aprendí que es mejor que la gente no sepa demasiado de mí. Pero no puedo quedarme callada viendo cómo lo roban». Miguel Wong susurró algo en mandarín a uno de sus colegas, pero Elena lo interrumpió. «Está diciendo que quemen los documentos y finjan que no pasó nada», tradujo ella en voz alta. «¡Mentira!», gritó Miguel. «¿Quieres que repita exactamente lo que dijiste?», desafió Elena en un mandarín perfecto. El hombre enmudeció. Daniela estaba grabando todo con su celular desde que la situación se había revelado. «Papá, esto es intento de estafa. Podemos demandarlos a todos». «Espera un momento», dijo Alejandro entrando en pánico. «Nosotros no sabíamos nada. Fueron los chinos quienes trajeron el contrato listo». «Mentira», dijo Elena. «Los escuché hablando al inicio de la reunión sobre cómo repartir la comisión después de que el fraude funcionara». Roberto se puso rojo de ira. «Mentirosa, ¿cuándo habrías escuchado eso? Cuando llegaron y pensaron que yo solo era una empleada tonta que no entendería nada. Hablaron en el pasillo, creyendo que solo sabía limpiar pisos.
La revelación golpeó a los tres hombres como un puñetazo. Realmente habían hablado del esquema, confiados en que la empleada no representaba una amenaza. Ernesto Javier sentía una mezcla de ira y gratitud. Ira por casi haber sido engañado. Gratitud porque Elena había arriesgado todo para protegerlo. ¿Y ahora?, preguntó él. «Ahora nos vamos», dijo Miguel Wong, intentando recoger los papeles. «Obviamente los negocios no se concretarán». «No tan rápido», intervino Daniela. «El intento de estafa es un delito. Necesito llamar a la policía». «No», exclamó Elena sorprendiendo a todos. «Por favor, no llamen a la policía». Todos la miraron confundidos. ¿Por qué no quería que los criminales fueran arrestados? «Elena, intentaron robarle todo a mi papá», dijo Daniela. «Lo sé, pero...» Elena miró al suelo. «Tengo problemas con la policía. No puedo explicarlo ahora. Pero por favor, encuentren otra forma». Ernesto Javier notó que había mucho más en el pasado de Elena de lo que estaba dispuesta a revelar. Pero ella había salvado su empresa, su casa, su vida. Si no quería involucrar a la policía, él lo respetaría. «Está bien», dijo él, «pero quiero que se vayan lejos de aquí. Y si descubro que intentaron esto con alguien más, entonces sí les contaré todo a las autoridades». Los cuatro hombres salieron rápidamente, pero Miguel Wong se detuvo en la puerta. «No sabes con quién te estás metiendo, muchacha». «Y tú no sabes quién soy realmente», respondió Elena mirándolo a los ojos sin miedo. En los días siguientes, Ernesto Javier canceló todos los contratos pendientes y ordenó una auditoría completa de la empresa. Había perdido la confianza en casi todos, menos en Elena. Una mañana, mientras ella limpiaba la sala como de costumbre, él se acercó en silencio. «¿Tienes un momento, Elena?» «Claro, señor. Quiero hacerte una propuesta». «Bueno, dos, en realidad». Ella lo miró, sin saber qué esperar. «La primera es que dejes de trabajar como empleada doméstica. Quiero contratarte como traductora oficial y asesora personal». Daniela también lo aprobó. «Señor, yo no estoy segura de que deba...» «Te pago el doble de lo que ganas ahora, con contrato en regla, y puedes traer a tu mamá a vivir aquí si lo deseas. Hay cuartos de sobra». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Durante años había ocultado su formación, trabajando en silencio, humillada por errores del pasado. Nunca imaginó que alguien la valoraría así. «¿Y la segunda propuesta?», preguntó con voz quebrada. «Que me ayudes a encontrar a otras personas como tú, profesionales invisibles que nadie mira. Quiero crear un equipo de talentos ocultos, gente brillante que el sistema dejó atrás». Elena no pudo responder, solo asintió. Pero esa misma noche, cuando ya se disponía a dormir, alguien tocó la puerta trasera de la casa. Elena abrió y encontró un sobre sin remitente. Dentro, una foto de su madre saliendo del mercado y una nota escrita en mandarín. «Sabemos dónde vive. No te metas más en nuestros asuntos». La sangre de Elena se heló. Miguel Wong había ido y no estaba solo. Ahora sabía que, al exponerlos, había encendido una mecha peligrosa. Pero también tenía algo que no tenía antes: aliados. Se giró hacia el interior de la casa. Ya no estaba sola, y esta vez no pensaba huir. 2 semanas después, el reportaje se publicó con el título «Esquema millonario de fraudes», derribado por empleada doméstica políglota. La repercusión fue enorme. Carlos fue liberado 3 días después de la publicación. Cuando las irregularidades en su proceso salieron a la luz, Elena lo esperaba a las puertas de la prisión cuando salió. «Hermana», dijo él corriendo para abrazarla, «sabía que no te habías rendido conmigo». «Jamás lo haría», respondió ella, llorando de felicidad. Pero la historia aún tenía una última sorpresa. En el juicio de Miguel Wong se reveló que no era solo un estafador común. Era hijo de un importante empresario chino que usaba el esquema para eliminar competidores mexicanos en el mercado de exportación. La operación tenía motivaciones políticas y económicas.
explicó el fiscal. Estaban destruyendo sistemáticamente empresas mexicanas para facilitar la entrada de corporaciones chinas al mercado. Ernesto Javier quedó impactado al darse cuenta de que había sido un objetivo no solo por su vulnerabilidad, sino por representar una amenaza real para los planes de Miguel. Tu empresa es una de las mayores exportadoras independientes de café, dijo Elena. Necesitaban eliminarla para abrir paso a sus propios negocios. Con Miguel Wong y sus cómplices condenados, Elena finalmente pudo reconstruir su vida. Ernesto Javier le ofreció ser su socia en la empresa. No es solo porque nos salvaste, explicó él. Es porque tienes una visión estratégica que puede llevar nuestra empresa al siguiente nivel. Elena aceptó, pero con una condición. Parte de las ganancias se destinarían a un fondo para ayudar a otras víctimas de fraudes comerciales. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé, dijo ella. La empresa Ramírez Morales. Elena había vuelto a usar su apellido verdadero, Ling, que en español se convirtió en Morales. Se volvió una de las más respetadas en el ramo, conocida tanto por su calidad como por su ética. Elena creó un departamento especializado en detectar fraudes comerciales, ofreciendo servicios gratuitos a pequeñas empresas que no podían pagar consultorías. Es irónico, dijo Daniela, ahora socia de Elena en un despacho de abogados especializado en crímenes financieros. Intentaron destruirte para ocultar sus crímenes, pero terminaron creando a la persona más calificada para combatirlos. Carlos se graduó en ingeniería y se unió a la empresa familiar, desarrollando sistemas de seguridad para proteger documentos digitales contra fraudes. La señora Wu, la madre adoptiva de Elena, se convirtió en una figura querida en la empresa, enseñando chino a empleados interesados en negocios internacionales. Siempre supe que mi niña era especial, decía ella, orgullosa. Pero la transformación más profunda ocurrió en Ernesto Javier. El hombre que casi lo perdió todo por orgullo, aprendió a valorar a las personas sin importar su posición social. Elena me enseñó que la inteligencia y la lealtad no tienen nada que ver con un título o un salario. Dijo en una entrevista para la revista de negocios que eligió su empresa como la más ética del año. 2 años después de exponer el esquema, Elena fue invitada a hablar en una conferencia sobre seguridad en negocios internacionales. Aprendí que nuestra mayor protección contra fraudes no son sistemas sofisticados o contratos complejos, dijo ante el público de empresarios. Es la humildad de admitir cuando no entendemos algo y la sabiduría de confiar en las personas correctas. Entre el público, Ernesto Javier sonreía con orgullo. La empleada tímida que había contratado se había convertido en una de las consultoras más respetadas del país. Tras la charla, un joven empresario se acercó a Elena. Señora Ling, tengo problemas similares a lo que usted enfrentó. ¿Podría ayudarme? Elena lo miró con comprensión. Era la misma expresión de desesperación que había visto en el rostro de Ernesto Javier años atrás. Claro, dijo sonriendo. Para eso estoy aquí. La vida le había enseñado que los peores momentos pueden convertirse en las mayores oportunidades, siempre que tengamos el valor de tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Y mientras ayudaba a otra víctima de fraude comercial, Elena pensó en cómo una simple decisión, derramar café accidentalmente, había cambiado no solo su vida, sino la de tantas otras personas. A veces, la mejor venganza es simplemente hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Al final, Ernesto Javier no solo había mantenido su empresa, sino que había ganado una familia extendida y descubierto que la verdadera riqueza está en las personas que elegimos tener a nuestro lado. Y Elena, ella finalmente había encontrado un lugar
donde podía usar sus talentos para proteger, en lugar de solo sobrevivir. La empleada había salvado al millonario, pero en el proceso él también la había salvado a ella. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta increíble historia de superación y justicia. ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta.